Vamos a hacer la oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Padre, en esta mañana que nos permites estar en esta reunión de adoración. Tú eres el centro de nuestras vidas, Padre. Suplicamos que tu palabra reine ahora en nuestras mentes y corazones y obre el propósito para el cual ha sido enviada, Señor. Santifícalos en tu verdad. Eso fue lo que nuestro gran Salvador anunció. Y te pedimos, Padre, que nos hagas un pueblo apartado, un pueblo celoso de buenas obras, obediente a toda tu palabra, Señor. Bendice tu evangelio, Señor. Rogamos por la salvación de aquellos que aún no están en el camino. Y suplicamos, Padre, que en todo seas tú exaltado y glorificado, porque tú lo mereces, porque eres digno de todo honor y de toda gloria. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos estado considerando estos capítulos aquí en Efesios. El apóstol ha enfatizado en la primera parte de su carta el gran privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en la segunda parte de la carta nos impulsa, nos anima para que vivamos en conformidad con esa gran salvación, con ese gran llamamiento, y nos toca a los creyentes, dice Pablo, andar como es digno de nuestra vocación, con la vocación con que fuimos llamados. Hasta el momento nos ha recomendado 11 cosas, solícitos en guardar la unidad, poniendo nuestras almas, nuestros dones al servicio del cuerpo, dejando la niñez espiritual, procurando ir hacia la madurez, dejando la pasada manera de vivir, que nos renovemos en conformidad con el nuevo hombre, que no contristemos el Espíritu Santo, que imitemos al Padre y al Hijo en amor, que andemos en amor, que andemos en luz, reprendiendo las tinieblas, y que andemos como sabios, no neciamente, que redimamos el tiempo. Ahora el apóstol continúa en su llamado hacia esta vida de santidad, a través de hacer un contraste entre el estilo de vida pecaminoso y el estilo de vida de la santidad. Por ello, toma como ilustración uno de los pecados practicados en su época. El apóstol Pablo no sabía que llegaríamos a esta época y estaríamos en las mismas condiciones, ¿no? Uno de los pecados más practicados en aquella época y en esta época, a través de este pecado, lo cual las personas experimentarían cierto éxtasis, cierto grado de felicidad. Me refiero al pecado de la embriaguez. Los griegos tenían un dios que se llamaba Dionisio, ellos le pusieron así como tal, ¿no? Dionisio, un dios griego, el dios del vino, el dios de la fiesta, el dios de la danza, el dios del teatro, dios del éxtasis, el placer, y dios de la borrachera. Entonces, claro, ellos bebían para entrar en ese éxtasis y según ellos entrar en comunión con Dios, ¿no? Con sus dioses, adorándolos de esa manera. Algo que nos suena a nosotros absurdo, ¿no? Ahora ya se ha vuelto, perdón por las expresiones, ¿no? Un vicio vulgar. Y así el apóstol lo contrasta, ¿no? Para mostrar la insensatez de la embriaguez, de la borrachera, lo contrasta con el gozo o la felicidad experimentada por los creyentes al andar en el Espíritu, al ser llenos del Espíritu, no llenos de mosto, llenos de vino, sino llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de eso se trata el tema. Vamos a ver en primer lugar el asunto en el 5:18 de Efesios, la embriaguez y sus consecuencias, ¿no? En contraste con la inteligencia, la sensatez, el entendimiento, el apóstol toma este pecado de la embriaguez para ilustrar el estilo de vida contrario a una persona que está controlada y gobernada por el Espíritu Santo. No son los contrastes
el norte y el sur, ¿no? Ese es el contraste que el apóstol hace. En una forma sencilla dice que este estilo de vida, la embriaguez, conduce a disolución, a descomposición, a desenfreno, al rompimiento de los vínculos familiares, sociales, laborales. A eso conduce. Cuando el alcohol empieza a tomar control de la persona, entonces ocurre, algunos dicen que se alegran, pero lo que en realidad está ocurriendo en nuestra mente es que todas las normas esenciales y valores del ser humano se rebajan, se bajan las defensas, se bajan las barreras y uno tiende a volverse, perdón por la expresión, ¿no? Se vuelve medio animal, ¿no? O sea, se rebajan las normas esenciales y valores del ser humano, tales como la cortesía, el respeto y todo el manual de Carreño completo, ¿no? Entonces, de tal forma que se sale el animal que llevamos dentro y la persona comienza a gritar, a conducirse en una forma grosera, impertinente, las emociones se desbordan, así vemos a las personas borrachas llorando por cualquier cosa. Y las emociones se desbordan y la mente se atrofia, se bloquea la mente, ¿no? Entonces, a la persona se le comienza a trabar la lengua, ¿no? Se le lengua la traba, decimos así en forma de broma, ¿no? ¿Sí? Se tambalea, se tropieza, cualquier rincón se convierte en baño, quiere conquistar a la comadre, quiere pelearse contra Mike Tyson si fuera posible, ¿no? No sabe lo que dice. Y no le importa gastarse toda la quincena en invitaciones, ¿no? Él quiere, yo invito aquí, ¿sí? Chava invita, ¿no? Así es el asunto. Y no le importa gastarse toda la quincena, al cabo después el suegro le va a prestar. Espero que no sea así, ¿verdad? Pero vea usted en Proverbios 23, 29, por favor, sin perder ahí nuestro texto. Proverbios 23, versículo 29 al 35, la Biblia nos ayuda y describe aquí cuál es la condición de este asunto del embriaguez, de la borrachera, y nos advierte, ¿no? A las personas que son borrachas, a las personas que están controladas por este pecado, y pregunta, ¿no? Dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas, los pleitos? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿No? Muchas personas piensan que no se habían fijado. Siempre pongo esta ilustración. Vaya a una reunión de alcohólicos anónimos y se sorprenderá de ver a cuántas personas les faltan los incisivos. ¿Sí? No me había fijado en eso. No porque se ponen una placa ya después, ¿verdad? Pero el asunto es que se caen y se rompen la boca, ¿no? Se rompen los dientes. Esto no es, o sea, chéquenlo ustedes mismos, ¿no? ¿Para quién es el ay? ¿Para quién son los pleitos? Se quieren pelear con Mike Tyson, ¿no? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Porque se pelean contra quien sea, ¿sí? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando las mezclas, ¿no? La mixtura, dice, no mires, por lo tanto, ¿no? Exhorta el proverbio, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, dice, porque entra suavemente, mas al fin te emborrachará y será como la serpiente te morderá y como el basilisco dará dolor. Y comienza el asunto horrible, ¿no? Tus ojos mirarán las extrañas, tu corazón hablará perversidades y serás como el que yace en medio del mar, lo cual es una tragedia, ¿no? O como el que está en la punta de un mastelero y comienza a gritar, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, pero no lo sentí, y cuando despierte, la volveré a hacer, lo volveré a buscar. Este es el asunto, ¿no? Lo describe así la Escritura. ¿Quiere padecer esto? ¿Quiere caer en este ciclo? El apóstol advierte, volviendo a Efesios, vamos a pasar por favor también por 1 Corintios 1, 1 Corintios 6. El apóstol advierte que el fin de este tipo de conducta
Y aquí el asunto es que está hablando a los creyentes, ¿no? Los creyentes de Corinto eran medio tremendos. Y aunque la persona se diga creyente, el apóstol advierte, ¿no? En este pecado, el pecado de la borrachera, hay disolución, hay pérdida, hay perdición de la familia, de la esposa, del esposo, del trabajo, de los bienes, de la carrera. Pero lo principal, ¿no? Es que lo más principal que se pierde es el alma. Sí, porque nos dice aquí en 1 Corintios 6:8, ¿no? Nos da una advertencia. A vosotros, dice, hablando a los creyentes en Corinto, parece que había ahí ciertos préstamos y desde entonces hay ese problema que siempre estamos mencionando de manera odiosa, ¿no? O sea, los que piden prestado y no pagan, ¿no? Entonces, pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis. Y esto a los hermanos. Llegaron con la cara muy mansita, préstame 5 y luego ya no se aparecen con los 5 que deben. Qué horrible, ¿no? Y luego dice Pablo, entre hermanos, estás defraudando, eres un ratero. ¿Sí? Pues, no sabéis, dice Pablo, y comienza la advertencia, que los injustos no poseerán el reino de Dios. Es decir, las personas que piden prestado y no pagan son rateros, son injustos. Le quitan el dinero de su trabajo a otra persona, ¿no? Entonces, no erréis, dice, ni los fornicarios, sí, ni los idólatras. Qué curioso, ¿no? Las cosas que nuestro mundo practica como, nuestra liberación, nosotros lo queremos hacer, tú estás pasado de moda, todos los que ya no tenemos pelo, o lo poco que tenemos, lo tenemos pintado de blanco. Entonces nos dicen, es que tú estás pasado de moda, ahora son otros tiempos. Escúchelo, los valores de Dios son absolutos y no pasan de moda, dice. Ni los fornicarios, los que viven en fornicación, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ¿sí? Aunque nos quieran meter al chaleco su ley LGTB y todo lo demás, no, eso no funciona. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ¿sí? Ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de los cielos. Entonces, la opinión de los hombres es, es que ahora se vive de esta manera, ya lo normalizan, ¿no? Lo sodomizan. Así pensaron en Sodoma y Gomorra, ¿no? Vamos a hacer este estilo de vida la norma aquí en nuestra ciudad y acabaron siendo juzgados, ¿sí? Y destruidos, ¿no? Así los hombres no están viendo esta posibilidad, pero es la realidad. Entonces, el borracho acarrea el rechazo familiar, el rechazo laboral y social. Todo esto son solo cosas temporales, pero como ya he mencionado, la pérdida del alma, el repudio divino, es la más grave de todas las pérdidas que la embriaguez le traerá a la persona. No es normal, es pecado. Es lo que Dios dice. No es normal. No lo normalicemos. Es pecado. Dios lo aborrece. Aborrece el adulterio, aborrece el robo, aborrece la mentira, aborrece la idolatría. Todos los mandamientos los tenemos ahí, ¿no? Entonces, probablemente el diablo, Bacardí y Tequila Sauza le dirán que solo se está divirtiendo y que está disfrutando la vida, ¿no? Pero el Señor nos dice que la embriaguez te conducirá a la perdición eterna. Es un contraste de valores entre Dios y la corriente del mundo. Ellos dicen, nos estamos divirtiendo. Dios dice, son faltos de inteligencia. Ellos dicen, estamos disfrutando la vida. Dios dice, son necios. Ellos dicen, me lo merezco. Soltar las amarras una vez al año no hace daño. Dios dice, son insensatos, imprudentes, se están autodestruyendo. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? ¿Quién tendrá razón al final? ¿Ellos o Dios? ¿Quién creó y ha establecido su ley, los absolutos morales? ¿Dios o los hombres? Obviamente Dios. ¿Quién tiene el todo poder para hacer valer su autoridad, su juicio? ¿Dios o los hombres? Aquí se nos escapa el Chapo Guzmán y se nos escapan todos los maleantes, ¿sí? Pero a Dios no se le escapa a nadie, ¿verdad? ¿Sí? Y los molinos de juicio de Dios muelen lento, pero son seguros, ¿no? El juicio llega, tarde o temprano tendrás que salir de este mundo y te enfrentarás a la realidad de tu vida, ¿no? Que sí había una forma de vida correcta
y una forma de vida incorrecta. No es cierto. Tómale, compadre, tú no hagas caso de eso, no te distraigas. Y siguen, no se quieren distraer, ¿verdad? Pero al final salen de este mundo y las consecuencias son eternas. Entonces, ¿quién tiene el poder? Dios, el que creó los cielos y la tierra. De veras, a veces estoy ahí solo meditando la palabra y digo, qué locos estamos. O sea, es un mundo, llegamos ante un edificio gigante de 100 pisos o no sé de cuánto, ¿no? Los que están construyendo ahí en Dubái y todo, nos asombramos, decimos, qué grandeza, qué ingeniería, qué arquitectura, qué albañiles diría yo y todos los demás que andan ahí, quién sabe en dónde, en los rascacielos, ¿no? Y total, qué iluminación, qué brillo, qué maravilla, qué planos, todo lo demás, ¿no? Entonces, todos maravillados. Pero llegamos y vemos la arquitectura, la estructura de nuestro mundo y decimos, no, se hizo solo, es de una explosión. O sea, a ver, le vamos a meter una bomba a tu casa para que se ordene, ¿no? Y ¡paz! Va a estallar y se va a ordenar. ¿Cuántos millones de años cree que van a pasar para que se ordene su casa? No, hermano, es un pensamiento retrógrada, no hay ninguna evolución. El hombre se niega a reconocer la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque no se quiere someter a su ley, porque ya le gustó la doctrina del diablo. Seréis como dioses. Y se siente como Dios, yo establezco, yo digo, y yo hago. No, eso no existe, no, eso. Uno puede tomar cuando uno quiera, nosotros ya somos grandes, así debe ser. Y todo así, bravo, así. Sobre todo Bacardí y compañía, ¿no? Entonces, no, hermanos. Entonces, los hombres han escogido no solo la embriaguez, pero han escogido también el estilo de vida apartado de los mandamientos divinos. Mientras las cantinas, los estadios y los antros están llenos, las iglesias están vacías. La ignorancia, la insensatez, la necedad y la imprudencia avanzan, pero no hay quien busque a Dios, dice la Escritura. No hay quien busque a Dios. Nos damos cuenta entonces porque el mensaje del Evangelio es esencialmente un llamado al arrepentimiento, un llamado a convertirse, de dejar de creerte como una criatura independiente, de dejar de vivir como si Dios no existiera, de dejar de pensar de esa manera. No pasa nada, he vivido toda mi vida así, de cuando acá me vienes a corregir o me vienes a sermonear. Bueno, te estoy avisando, es nuestro deber avisarte. Que vivir de esa manera te acarreará una ruina eterna. Si prefieres que te lo diga de otra manera, te lo voy a decir de otra manera. Nosotros no somos como los perros, tenemos un alma. Tenemos un alma que permanece, que no termina. Nuestro cuerpo va a la tierra, pero tenemos alma acerca de la cual es eterna. Y será eternamente feliz en el cielo o eternamente desdichada en la condenación. Esa es la realidad de la palabra, de lo que Dios nos dice. Entonces, por eso el mensaje básico del Evangelio es arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque no puede ser el argumento, perdón por la expresión, ¿no? Pero el argumento católico, no puede ser que el 70% del mundo estemos equivocados. No puede ser, no es el 70%. Es toda la humanidad nace equivocada y nacemos con la mancha del pecado. Todos nacimos como adversarios y enemigos de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien entienda. Entonces, nos resulta evidente que Dios ha dado a los hombres libertad y que les ha permitido actuar conforme a su deseo, inteligencia personal. ¿Y qué es lo que ha sucedido con el hombre? El hombre caído, Dios lo dejó en el mundo y lo que hemos dicho siempre, 6,000 años de prueba que el hombre separado de Dios no funciona. Lo que le da sentido, ¿sí?, y propósito a la vida de los seres humanos es vivir en comunión con Dios, vivir en una relación con Dios. Eso es lo que le da sentido y propósito a la vida de los seres humanos. ¿Sí? Y si tú pasas la vida separado y apartado de Dios, entrarás a la ruina eterna. Entonces, el hombre, ¿qué ha sucedido con el hombre? El hombre no ha podido concluir esos 6,000 años que necesita a Dios y que lo necesita con urgencia, ¿no? El hombre dice, no,
No, mira qué edificios tenemos. Mira qué moles tenemos. No, no moles de los de taco, sino mall. O sea, no puedo pronunciar yo bien el inglés, pero mira qué grandes centros comerciales y todo lo demás, ¿no? Entonces la realidad es que, salvo los creyentes que por la gracia de Dios hemos sido iluminados y traídos a la salvación, los hombres viven su fantasía, siguen viviendo su fantasía hoy en día de ser como dioses y viven su sueño guajiro de autonomía personal. Yo me atrevo a ser Dios, yo decido quién soy, cómo soy, mis valores. Inclusive le comienza a decir a su papá, no me digas, yo ya estoy grande, yo voy a hacer lo que a mí se me antoje, solamente cállate. Ah, no, pues no, ¿qué ibas a hacer tú solo? Pues ándale, ponte a trabajar. Esa es la respuesta para si los papás algunos no lo han encontrado, esa es la respuesta. Si tu hijo se te pone medio rebeldón y que, está bien, entonces tú qué, pues ponte a trabajar. Se cierra la bolsa. ¿Sí? Cómprese su caja fuerte porque son tremendos. ¿Sí? Hemos oído historias de terror, ¿verdad? Entonces, así que, salvo los creyentes, y esto por la gracia de Dios, hemos entendido, ¿no? ¿Sí? Dios nos sacó de vivir la fantasía de querer ser como dioses y el sueño guajiro de la autonomía personal, ¿no? Pero muchas personas están todavía ahí atreviéndose a vivir como a ellos se les antoja y no como Dios quiere. Quizás no sean reos de la embriaguez, pero son culpables de no someterse a Dios, de no entregarse con todo su corazón a Dios, a su Creador, al cual le debemos la existencia. ¿Acaso estás descubriendo la fantasía de vivir con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios? Porque hay unos que se quieren escapar, ¿no? Entonces, bueno, voy a vivir no el 100% entregado al pecado, sino la mitad tratar de vivir en el reino y la otra mitad como queriendo meterme al reino de los cielos, ¿no? Una mezcla fatal. El que no es conmigo, dijo Cristo, es contra mí. No puedes ir a mitades con Dios, no puedes negociar con Dios, te sometes a Dios. ¿Sí? Recuerdo las palabras de Primera de Reyes 18:21, ¿no? El que le recordaba a Elías al pueblo de Israel, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces seguidle. O sea, ¿por qué van a los Baales? Ustedes son una nación que ha tenido la palabra, la revelación, la compañía de Dios. Dios ha estado con ustedes, los sacó de la esclavitud. ¿Por qué se vuelven a los ídolos y a las costumbres de las naciones paganas? ¿Hasta cuándo van a claudicar? Jehová es el Dios verdadero. Cristo ha aparecido aquí, se encarnó en este mundo hace 2000 años en números cerrados y dio su testimonio. ¿Qué estamos cuestionando? ¿Qué estamos pensando? ¿Que no es cierto? Entonces Dios nos llama, ¿no? a volvernos, no solo de la embriaguez, sino a volvernos del estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ¿no? Porque ese estilo de vida te llevará a la perdición, a la destrucción. En contraste, el apóstol dice 5:18 al 21 de Efesios, volvemos al texto, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay perdición. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu, dice en la versión 60, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La fórmula de la oración, ¿no? Aparece en otros lados también. Bueno, entonces hablaremos de la llenura del Espíritu un poco, recordando, ¿no? Para definir conceptos. La Biblia nos habla, ya lo vimos, Efesios 1, 13 y 14, que cuando una persona cree en Cristo es sellada con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Somos marcados como pertenecientes a Dios. Ese es el sello del Espíritu Santo. La Biblia nos habla también en Hechos
1, 4 y 5 y el capítulo 2, nos habla la Biblia de el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo estuvieron predicando en su ministerio, ¿sí? Arrepentidos. El Bautista decía: detrás de mí viene el que os bautizará. Yo los he bautizado con agua, pero detrás de mí viene el que los bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. O sea, esto es lo que recordamos de Hechos 2, ¿no? Se les aparecieron lenguas como de fuego y comenzaron a hablar otros lenguajes, otros idiomas. Y cada uno de los judíos que eran dispersos y que regresaban, en este caso, a la fiesta de Pentecostés, y estaban allí reunidos, a la fiesta de la Pascua, a la fiesta de Pentecostés, estaban reunidos y les oían que estos de aquí de Jerusalén están hablando en la lengua que nosotros hemos aprendido por allá en el extranjero. ¿Cómo es eso? Y estaban maravillados de que glorificaran a Dios sin conocer. Es como si nos empezamos a hablar en inglés y nunca hemos aprendido ni en la secundaria ni hemos ido a Gringolandia para aprender inglés. Era un milagro, ¿no? Entonces Dios le estaba dando una señal al pueblo endurecido de Israel. Dice: con otros labios y con otras lenguas hablaré a esta nación y ni aún así me harán caso, ni aún así me creerán. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo fue concedido como un cumplimiento de la promesa que Juan el Bautista predicaba y que Cristo dijo: esperen, ahí en el aposento alto. Dentro de no muchos días, ustedes serán empoderados, no serán bautizados con el Espíritu Santo y me serán testigos. El Espíritu Santo capacita a la iglesia para dar testimonio de la verdad, para poder dar cumplimiento a la encomienda de la gran comisión. Así en Hechos 2, el Espíritu Santo bautizó ¿a quién? Bautizó a la iglesia. Y la iglesia tiene el Espíritu Santo y nunca lo ha perdido. ¿Sí? Esto no es algo nuevo, ¿no? Cuando se estableció la forma de adoración del tabernáculo, Moisés terminó de construir y el Espíritu Santo llenó el tabernáculo, mostrando a Dios que la adoración a través del tabernáculo era una adoración autorizada, mandada. Cuando se terminó de construir el templo, de la misma manera el Espíritu Santo, el templo de Salomón, el Espíritu Santo llenó el templo, autorizándolo como la forma de adoración establecida por Dios. Ahora, ¿cuál es la forma autorizada de adoración establecida por Cristo como Dios? La iglesia. Y en Pentecostés cayó el Espíritu Santo y llenó a la iglesia, porque la reunión de los creyentes es la forma autorizada de adoración hasta que este mundo perezca. La iglesia estará establecida y será guardada, ¿no? Así dice ahí atrásito en Efesios. A ver si no me falla el texto, porque luego ando yo medio. 3:21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Entonces, la iglesia ha sido establecida como la institución para la adoración en el Nuevo Testamento hasta que Cristo venga. Entonces, por eso fue llena y por eso es una experiencia única y específica. ¿Para quién? Para la iglesia. La iglesia tiene el Espíritu Santo y no lo ha perdido y no lo perderá. Ahora, el otro texto es el que estamos aquí en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo implica que los creyentes seamos guiados, controlados, gobernados en toda nuestra personalidad, mente, emociones y voluntad, que seamos controlados por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Esto es lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? que vamos a dar. Algunos ejemplos. Bueno, voy a comenzar por los negativos. En Lucas 4:28 vemos a los judíos llenos, ¿no? La misma palabra, llenos de ira. Sí, se enojaron y echaron a Cristo de la sinagoga y después se lo llevaron para quererlo despeñar ahí en Nazaret. En Hechos 13:45, los judíos llenos de celos se opusieron al apóstol Pablo. ¿Sí? Ahí en Antioquía de Pisidia, en la parte central de lo que hoy es Turquía.
Entonces, llenos de celos, ¿sí? Llenos de ira, llenos de celos, llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Es una llenura. La llenura es llenos del Espíritu Santo, es llenos de la palabra, que nuestra mente, una persona dice, estaba fuera de sí, estaba descontrolado, estaba lleno de ira, y ahí se estaba peleando contra la pared y pateando las piedras y todo lo demás. Entonces, la persona que es llena del Espíritu está llena de la palabra, llena de la verdad, gobernada, controlada en sus pensamientos, en sus emociones, en su voluntad, por la palabra de Dios, ¿no? Sí, por la palabra de Dios. Así que en la actualidad, entre grupos carismáticos y pentecosteses, es frecuente que se identifique la llenura del Espíritu Santo con personas tumbadas o con personas como que entran en un trance epiléptico, totalmente fuera de control. Pero eso no lo encontramos en ninguna parte en la Biblia, ¿no? Y más si hablamos de el vómito santo y cosas así de guacatela, ¿no? Entonces, y ellos piensan que es la gran cosa, ¿no? Sin embargo, veamos algunos textos que nos enseñan, como el apóstol Pablo nos indica, que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está llena de la palabra, de los conceptos y de los consejos de la Escritura. Lo podemos demostrar. Es una persona cuya mente y corazón rebosan de la palabra. Así como algunos dicen, ¿no? Desayuna fútbol, come fútbol y cena fútbol. Bueno, la persona cuya mente y corazón rebosan de la palabra desayuna Biblia, come Biblia y cena Biblia, ¿no? Y su mente, sus emociones y su voluntad están controladas, ¿por qué? Por los conceptos, por los valores y por la verdad de la palabra de Dios. Sí, algunos dirán, está enajenado. Qué bueno que tuviéramos esa clase de enajenación, ¿verdad? Entonces, no hay opinión o palabra que salga de la boca de tal persona donde el Altísimo no se manifieste. Si va a viajar, se encomienda a Dios. Si va a comer, le da gracias a Dios por los alimentos. Si le llega su quincena, le agradece a Dios por la provisión. Si sus hijos están enfermos, los encomendamos a Dios, los llevamos al doctor y los encomendamos a Dios, claro que sí, y al doctor también para que le dé coco, para que entienda, aplique bien su receta, ¿no? Entonces, de esta manera, la persona creyente tiene, ya me fastidiaste, tú en todo quieres meter a Dios, en todo quieres, ay, Dios esto, Dios lo otro, ¿sí? El hijo, voy a ir a jugar fútbol, papá. Hijo, vamos a orar, ¿no? Porque vas a jugar. Papá, voy a jugar fútbol. Te pueden dar una patada, puedes lastimar a otra persona, te pueden dar un piedrazo, un balonazo, quién sabe. Mejor nos encomendamos en el día a Dios, ¿no? Para que todo el día, para que Dios nos guarde, nos proteja y nosotros seamos capaces de vivir una vida agradable para Dios en todas las cosas, ¿no? Entonces así, sea la persona en consuelo recibido, está la palabra, sea en comprensión, en entendimiento, sea en oración o promesas cumplidas, la llenura está ahí, sea en acción de gracias, sea en la prueba de la enfermedad, sea en esperanza o en palabra de sabiduría y consejo, ahí está la verdad de Dios. La persona llena de la palabra de Dios podrá tener siempre un concepto para declarar, un concepto para orar, una palabra para dar. En su vida se cumple la palabra del Salmo, ¿no? En su vida, dice, el Salmo termina diciendo, todo lo que respira, Salmo 150, alabe a Dios. Así la persona quisiéramos ser llenos del Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, la comida, la señora, claro, más si va a ser un mole, ¿no? Entonces, pues sí, se tiene que encomendar a Dios, porque quién sabe qué tantas cosas lleva por ahí, ¿no? Y el marido se tiene que encomendar más, ¿no? Pero si se lo va a comer él, ¿no? Entonces, bueno, veamos los ejemplos. Lucas 1:15, por favor. Tenemos los ejemplos en la Escritura donde
La Biblia nos dice, la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo que la llenura del Espíritu Santo es el hecho de que la persona sea completamente controlada por la palabra de Dios, llena de la palabra de Dios, mente, emociones y voluntad, ¿no? Aquí en Lucas 1:15, Juan el Bautista nos dice, cuando Juan el Bautista fue consagrado, ¿no? Dice, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre, ¿no? Recordamos la experiencia entre María y Elizabeth. ¿Qué hubo en la mente de Juan el Bautista? Todo el tiempo tuvo una vida solitaria, ¿verdad? Y todo el tiempo la palabra de Dios siempre estaba dispuesto, ¿no? Él era el precursor, el anunciador, era la voz de uno que clama en el desierto, ¿no? Preparad el camino porque viene el rey, viene detrás de mí. No, tú eres el Cristo, ¿quién eres? Eres Elías, el profeta que había de venir. No. Yo soy solamente uno que anuncia al Mesías que allí viene, ¿no? Ese fue el trabajo de Juan el Bautista. En Lucas 1:41 al 43, vemos ahí en la proximidad, en ese mismo escritura, y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura salió en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde eso a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Entonces, está confesando qué cosa, que el producto que María tenía en su vientre era su Señor, ¿no? Era el Mesías que se estaba encarnando, que se encarna. Entonces dice, ¿cómo? Si yo soy una persona, entonces estaba, entendemos, profetizando, ¿no? ¿Sí? Declarando estas cosas. En Lucas 1:67, Zacarías, padre del Bautista, va a haber otros aparte de la familia de Juan el Bautista, de su mamá y su papá, ¿no? Vamos a ver otros, no van a ser los únicos. 1:67 nos dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Ahí está abajo lo que profetizó. Bendijo a Dios, alabó a Dios porque Dios había cumplido la promesa de enviar al Mesías, ¿no? Y da toda una serie de conceptos ahí, entre ellos el versículo 76, y tú niño profeta, refiriéndose a su hijo, y tú niño profeta del Altísimo serás llamado porque irás ante la faz del Señor para preparar sus caminos, ¿no? Para aparejar sus caminos. Entonces Lucas 4, versículo 1. Entonces estamos viendo ahora Cristo lleno del Espíritu Santo, capacitado, ¿no? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿no? Capacitado por el Espíritu para enfrentar la tentación en el desierto. Ahí está la obra del Espíritu Santo. No encontramos tirados al suelo, no encontramos vomitados, no encontramos ninguna cosa de esa, ¿no? Llenos del Espíritu, estar llenos de la palabra, llenos de la verdad, controlados en mente, emociones y voluntad por la palabra de Dios. En Pentecostés 2:4 de Hechos, estamos hablando que es la llenura del Espíritu. 2:4 nos dice, y cayó el Espíritu Santo, ¿no?, sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Personas que eran de ahí de Jerusalén y hablaban los idiomas de otros lugares, ¿no? En el versículo 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, esto es muy importante, ¿no? Porque cuando cayó el Espíritu Santo, los que estaban ahí hablaron lenguas reconocidas. ¿Sí? Es como si hablaron inglés, francés, italiano y hablaron todo el ruso y todos los idiomas, ¿no?
Era una lengua inteligible. Esto es muy importante, ¿no? Porque ahora va usted a algunas iglesias pentecostales y recuerdo la experiencia de unas personas que visitaron una iglesia en cierto lugar aquí en México, no voy a decir más nombres, más identificación, pero fue la persona y fue la persona, el papá, la mamá y los hijos y fueron a esta asamblea y le dijeron, ¿ya recibieron ustedes el don del Espíritu Santo? ¿Qué debieron haber contestado? Ya, el Espíritu Santo mora en nosotros, fuimos sellados desde que creímos, ¿no? Sí, no, no, pero no han sido bautizados. No, pues, ahorita, y les empezaron a ver, ustedes hablan y les apretaban la garganta. Gloria a Dios, ya está hablando en lenguas. Por favor, hermanos, o sea, por eso la gente se ríe de algunas personas así, ¿no? Porque, no, ya, a ver, tú di algunas palabras y no, ya está hablando en lenguas, ya habló en lenguas el hermano. No lo voy a invitar a que visite esa iglesia a corroborar la verdad. Tiene que creer, porque no lo voy a recomendar ni le voy a dar el domicilio, ¿no? Pero bueno, entonces, los judíos en Pentecostés hablaron lenguas inteligibles, ¿no? Las maravillas de Dios. No eran balbuceos o palabras incoherentes, eran idiomas. Hechos 4:8 nos dice la Escritura, hablando del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 8, cuando cuestionaron a los apóstoles después de la sanidad de aquel hombre paralítico, ¿no? Que estaba ahí tirado a un costado del templo y fue sanado, y les dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y comenzó su sermón para decir, este hombre camina, ¿por qué? Por el poder de Cristo al que ustedes crucificaron, y el Señor levantó al tercer día, ¿no? Entonces, ahí también, predicándoles a ellos, ¿no? Que Cristo era la piedra que ellos habían, la roca que ellos habían desechado, y Dios le había hecho cabeza del ángulo, ¿no? En Hechos 4:31. Y dice que estaban ahí ¿se acuerdan que les habían prohibido, ¿no? a los apóstoles predicar el Evangelio? Que estaban asombrados de que tantas personas creían el Evangelio. Entonces vinieron los de la sinagoga y les prohibieron hablar el Evangelio. Y en 4:31 dice que estaban ellos reunidos orando. Y 4:31 dice, y como hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo, con confianza. O sea, ¿qué produce? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué produce la llenura del Espíritu Santo? Hablar la palabra con denuedo. Claro, esto no va a ocurrir si usted no tiene la palabra en su mente. Es imposible que ocurra. ¿Sí? Si usted tiene una relación viva con la Escritura, por supuesto que la palabra vendrá al momento, ¿no? Al tiempo. Ahora vean en 6:3. Esta es la forma como nosotros comprobamos y damos una interpretación, ¿no? Siempre se llama la analogía de la fe, ¿no? Si nosotros vemos la misma interpretación en diferentes partes, en diferentes versículos, nos quiere decir que concuerda la interpretación, ¿no? Que es correcta la interpretación. En 6:3 dice acerca de la llenura del Espíritu Santo: buscad pues, hermanos, cuando iban a escoger a los diáconos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, los cuales pongamos como diáconos. Entonces, la llenura del Espíritu Santo está relacionada con la sabiduría y el buen testimonio de los que fueron escogidos. O sea, no hay nada, los que vomiten, los que se tiren al suelo, los que balbuceen, no, hermanos, no hay nada de eso. No hay ninguna cosa, es hablar la palabra con confianza, con denuedo. Hechos 7:55 nos dice la Escritura: Esteban, ¿se acuerdan que estaba a punto de ser lapidado, no? Dice, mas él, Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Y cuáles palabras pronunció?
las mismas de Cristo que estaba en la cruz del Calvario, ¿no? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Fue movido a la obediencia, al amor, ¿sí? Entonces, así, Hechos 9:17, por favor. Cuando Ananías fue enviado por Dios para que le impusiese las manos a Pablo y orara por él, entonces Ananías le dijo, 9:17, Ananías fue y entró en la casa donde estaba Pablo, y poniéndole las manos encima le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego se le cayeron las escamas de los ojos y fue y predicó el Evangelio, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos ejemplos. 13:9, por favor, de Hechos. Cuando Pablo ejerció una disciplina sobre aquel mago que iba detrás de ellos, tratando de apartar al cónsul de la palabra que Pablo le estaba dando, entonces Pablo se volteó hacia él y emitió un juicio sumario, ¿no? Pablo, versículo 9, 13:9, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo los ojos en él, ejerció la disciplina, ¿no? Le dijo, permanecerás ciego por un tiempo. Entonces, vemos las ocasiones, ¿no? Tenemos estos, cuando menos 11 casos, donde los que fueron llenos del Espíritu fueron capacitados para profetizar, para hablar con denuedo la palabra, para predicar, para soportar la tentación, la prueba y aún la muerte, como Esteban, ¿no? Entonces, no hay tumbados ni vómito santo, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo es lo que estamos escuchando, ¿no? Ser llenos de la palabra. Así que el apóstol Pablo nos amplía la interpretación de la llenura del Espíritu Santo, mostrándonos que los creyentes, volviendo a Efesios 5, por favor, que los creyentes, dice 5:17, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La llenura del Espíritu Santo llevará a la persona a tener una mejor comprensión, un mejor entendimiento de la palabra de Dios, ¿no? Así nos dice Pablo, que serán ayudados en el entendimiento y en el conocimiento de la voluntad de la palabra de Dios en la obediencia, en contraste con la disolución causada por el alcohol o el vino, ¿no? Es lo que dice ahí 5:17-18. En 5:19, evidentemente esta llenura nos capacitará para poder hacer las cosas no solo en forma mecánica. Las cosas me refiero a la adoración y a la vida cristiana, toda nuestra vida, pero nos dice aquí en 5:19, hablando entre vosotros con salmos, invitándonos, exhortándonos, aconsejándonos, ¿sí? Con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, todas estas cosas las podemos hacer, pero las podemos hacer en forma mecánica, las podemos hacer en forma automática. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, cuando el Espíritu Santo estamos siendo continuamente en una relación viva con la palabra de Dios, con Dios mismo, tenemos esa comunión, entonces el Espíritu Santo nos llena y nos conduce, ¿no?, a que hagamos la adoración o todas las cosas que Dios nos manda desde el fondo de nuestro corazón. La verdadera religiosidad cristiana involucra el corazón, involucra los afectos. No es simplemente cumplir como algo externo, sino que está involucrado. Cuando nosotros preguntamos, ¿por qué viene usted a la reunión? ¿Por qué viene usted a la adoración? No, pues es que si no vengo, luego el pastor me va a regañar. Mala respuesta, ¿no? ¿Por qué vengo a la reunión del domingo? No, pues es que todos tenemos que ir. Hermano, no me estás dando la respuesta correcta. Porque mi alma tiene sed de Dios, porque mi alma tiene sed de tener comunión con Dios.
porque me siento satisfecho y contento adorando y alabando a Dios. Es parte de mi vida, es parte de mi existencia. No podría vivir sin ello, no podría vivir sin la palabra. Esa es la realidad de los verdaderos creyentes. Dios está vivo, Dios existe, lo tomamos en cuenta para todo, hasta para dormir, hasta para levantarnos, para caminar, para ir a comprar, para todas las actividades. Nunca está Dios fuera de nuestro pensamiento. Estamos en comunión con Él, estamos siempre, ¿sí? Como Dios es omnipresente, ¿no? Omnisciente, Él sabe lo que pensamos. Él sabe, está junto a nosotros siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a estar conscientes de estos conceptos y comenzamos a experimentarlos, entonces decimos, verdaderamente Dios está siempre conmigo. Siempre está su palabra, siempre está su consejo, siempre está aguas, cuidado, los ojos, los pies, abusado. Si no estamos conscientes de la presencia de Dios, no es por culpa de Dios. ¿De quién es la culpa? Pues de nosotros. Dios siempre está allí. Y cuando no estamos conscientes de que estamos en la presencia de Dios, es cuando se cometen, perdón por la expresión, las barrabasadas y los errores y las cosas que después... ¿Cómo fui capaz de hacer eso? Pues sí, lo que yo pienso, ¿cómo fuiste capaz de hacer eso? ¿No? ¿Cómo fue mi boca capaz de pronunciar esa palabrota? Pues, ¿cómo fue posible? ¿Estabas consciente? ¿Lo hubieras hecho delante de la presencia de Dios? No, ¿cómo crees? Entonces te olvidaste de la presencia de Dios, ¿no? Y entonces puedes cometer 1000 cosas, ¿no? Entonces, es la llenura del Espíritu Santo lo que nos llevará a ser agradecidos en todo. Dice Pablo, dando gracias en todo. Hermano, estás atravesando prueba, enfermedad, escasez, humillación, abundancia, exaltación, sequedad espiritual, frialdad, ingratitud, mediocridad, inconsistencia. ¿Te estás haciendo quejumbroso? ¿Qué pasó? ¿Qué nos hace falta? La llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo, el remedio es el mismo. Esto no es así, allí por donde vivimos nosotros pasan seguido, en una colonia pasa una camioneta que vende el tónico azteca, ¿no? Y si tiene cáncer, tónico azteca, le duele la cabeza, tónico azteca, tiene jaqueca, tónico azteca, le huelen los pies, tónico azteca. No, por eso digo, el remedio no es como el tónico azteca, ¿no? La recomendación del apóstol es que entremos en un uso continuo de los medios de gracia. ¿Por qué la oración, el escuchar la predicación, la lectura de la palabra, la oración son llamados medios de gracia? Porque esos medios nos conducen ¿hacia quién? Hacia Cristo, hacia Dios. Esos medios nos permiten estar en comunión con Dios. Cuando yo vengo a la lectura de la palabra, no estoy en comunión con el papel ni con el libro, estoy en comunión con la persona divina. Es Dios el que me habla. Cuando oro, mi alma vuela hasta la presencia de Dios. Estoy en comunión con Dios, en su presencia, rogándole. ¿Sí? Cuando escucho la palabra hablando en mi mente, cuidado con esto, cuidado con aquello. O sea, es Dios obrando por su palabra en mi mente. Es Dios ayudándome a detener mis emociones, deteniendo mis emociones, controlándolas. De tal manera, ¿no? Mi voluntad se somete. Así es como cada creyente debemos andar, ¿no? La recomendación del apóstol es que entremos en un uso continuo de los medios de gracia, la oración, la lectura, el estudio, la meditación de la palabra, la atención al culto de predicación, al culto de oración, el trabajo de predicar la palabra. Todas estas cosas, estos medios de gracia, son los que nos conducirán a Cristo, que es la fuente inagotable, ¿no? El canal de toda bendición espiritual y material para los creyentes. Él es quien nos llenará y saciará en toda nuestra necesidad. Cristo está domiciliado en los medios de gracia.
¿Quieres encontrar a Cristo? Usa los medios de gracia. Si no usas los medios de gracia, no lo vas a encontrar. Es como un taxista en la Ciudad de México sin GPS. Entonces, yo supongo que hay haber algunos muy buenos que no lo necesitan, pero lo normal es para un ignorante como yo. Si voy a la Ciudad de México y no traigo GPS, ¿qué voy a hacer? Entonces, estoy perdido. Así, Cristo está domiciliado en los medios de gracia. Si no nos acercamos a ellos, padeceremos hambre y sed. Vamos a concluir con unos comentarios. Aunque no todos los hombres han seguido la embriaguez, en realidad desde la caída en Adán todos los hombres seguimos el camino contrario a Dios y nos apartamos de su adoración y de sus mandamientos en general. Es por ello que el llamado del Evangelio dice a todos los hombres, arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque volveos a Dios, porque estás yendo en forma equivocada, no estás haciendo lo que Dios te dice, ¿pero de qué me arrepiento? ¿Sí? De tu boca que habla maldiciones, ¿de qué me arrepiento? De tus ojos que ven lo que no deben ver. ¿De qué me arrepiento? De tu mente y de tu corazón que sienten y piensan cosas que no deben ser porque son contrarias. Entonces, todos los seres humanos tenemos que arrepentirnos. Y nos vamos a dar cuenta cuando empezamos a examinar todas estas cosas. Si somos confrontados con los mandamientos de Dios, nos damos cuenta que somos un bote de basura lleno de desperdicio, ¿no? Porque empezamos a ver que ¡ay! Todo es pecado, todo les parece pecado. Esto, no pienses, no hagas, no veas, no oigas. ¿Sí? Cuando Dios trae la convicción a tu corazón, te das cuenta, ¿no?, de que así es la vida de un ser humano caído. Está llena de pecado. Necesitamos ser limpiados, necesitamos ser perdonados, necesitamos ser restaurados. Por eso el mensaje del Evangelio es arrepentidos y convertidos, creer en Cristo, creer en el Evangelio. Cristo es el sustituto de los pecadores, de todos los que creemos en Él. Él se hizo responsable por los pecados, por la culpa de los pecados, la ira que los pecados de todos los que creemos en Él fue cargada ahí en la cruz del Calvario y Cristo descargó, ¿sí?, contra Él lo que nosotros merecíamos. Si es que nosotros creemos en Él. Entonces, el llamado del Evangelio es convertidos, volveos a Dios. Quizás tú no seas esclavo de la embriaguez, pero como una de sus criaturas, yo te pregunto, no, es que yo no soy esclavo de la embriaguez, solamente le entro a la coca, pero solo soy contrabandista. No, pues, pero yo no meto las manos ni nada, yo nomás presto mi carro. Como dicen, ¿cómo se llaman esos? Pollero, no sé cómo dicen. Así, ¿no? Casi, ¿no? Lo dejamos ahí. Quizás no seas esclavo de la embriaguez, pero te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Amas a Cristo con todo tu corazón? ¿Hay agradecimiento en tu corazón hacia Cristo por perdonar tus pecados, por librarte de la ira venidera? ¿Eres un adorador religioso o eres alguien que ama a Dios, que ama a Cristo? En segundo lugar, mientras que el sellamiento y el bautismo del Espíritu Santo son únicos, en el caso del sello del creyente, de la persona al creer, y la autorización de la Iglesia como nueva forma de adoración, solamente ocurrió una vez, ¿no? Pero en el caso de la llenura del Espíritu Santo está señalado, ¿sí?, como un mandato, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, perdición, sino sed llenos. Es una orden, es un mandamiento. Sed llenos. Los creyentes somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Esta es la fórmula recomendada por el apóstol para vivir la vida cristiana en forma agradable a Dios. Es nuestro deber que nuestra mente sea renovada con la palabra y que el Espíritu Santo nos controle a través de ella, que seamos gobernados y guiados en toda nuestra personalidad, mente, emociones y voluntad.
De eso se trata. ¿Sí? Si usted alimenta su personalidad, su mente, sus emociones, su voluntad con el lenguaje, las costumbres, las modas, los hábitos, las amistades, las compañías, las imágenes mundanas, será 100% su mente, su emoción y su voluntad se llenará 100% de frutilupis. ¿Sí? Será 100% totalmente palacio o lo que usted quiera poner, cualquier frase ahí, ¿no? ¿Sí? No espere que su personalidad mágicamente cambiará sin el uso de los medios de gracia. No puede ocurrir. Sin ellos su personalidad nunca será bíblica, nunca será bereana, nunca será verdaderamente cristiana. No. Será o resultará finalmente 100% mundana. Pudiera ser que algunas personas tengan buena memoria, pero si no tienen buenos hábitos, tarde o temprano los frutilupis le jugarán una mala pasada. O sea, como su cabeza está llena de frutilupis, no de la palabra, finalmente le jugarán una mala pasada, si no es que hasta el momento del día del juicio, ¿no? La llenura implica que la palabra nos gobierne, que estemos bajo su autoridad al 100%, mente, emociones y voluntad, no solo parcialmente o no solo cuando sea conveniente, sino siempre. De eso se trata la vida cristiana. En tercer lugar, claro, la intoxicación con alcohol u otras sustancias nunca podrá suplir la verdadera necesidad de los seres humanos. Mientras no se reconozca la antropología bíblica, que el hombre es un ser caído y dañado en su personalidad por el pecado, razón por la cual su conducta es pecaminosa y sus frutos son corrupción y perdición. Esa es la razón de que nuestro mundo está como está. No solamente la antropología bíblica nos dice que el hombre es un ser caído, pero nos dice que la solución se encuentra en una restauración a través de la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Así se restaura el ser humano. Si usted se le descompone la computadora, la lleva ahí donde dice CompuService, ¿no? Es aquí, ahí va y la lleva y ahí se la arreglan y le sacan X cantidad de dinero, ¿no? ¿Cómo se compone el hombre? No, con grupos de apoyo, los nerviosos, los alcohólicos, los grupos de apoyo. ¿Cómo se compone el ser humano? Solamente puede ser restaurado a través de la reconciliación con Dios por medio de Cristo, mediante el arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo como tu sustituto. No hay otra manera de restauración. Aquí no entran los ídolos, las vírgenes, las imágenes, no sirven para nada, ¿no? No se pueden espantar ni las moscas, como siempre digo, no le pueden ayudar en ninguna cosa, ¿no? Ese ejemplo está muy feo, pero ni su escapulario mugroso, ¿no? Ya que se sacan el escapulario de 40 años sin quitártelo todo lleno de sebo, no, tampoco le va a ayudar absolutamente para nada, a escaparse de nada, ¿no? Es a través del arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo, para que podamos vivir conscientes en comunión con Dios, ¿no? ¿Sí? Junto a Él, siempre con Él, dentro de nosotros, siempre diciéndonos, exhortándonos, guardándonos. Ninguna otra terapia más que la salvación en Cristo proveerá a los hombres verdadera y genuina realización. Ninguna otra terapia, nada. Usted puede ser obrero, profesionista, chofer, periodista, cualquier oficio, un comerciante exitoso, un estudiante brillante, pero si no está reconciliado con Dios y no vive bajo el gobierno de Cristo, es considerado un rebelde y un enemigo del reino de Dios, sin importar quién sea y cómo sea y cuál sea su condición social y económica. Entonces, oye, no seas así, pues no dejas chance de nada. ¿Cómo no? Estoy diciendo que el camino del arrepentimiento y la fe en Cristo, ¿no? Ese es el camino. Al final de su vida, muchas personas se encontrarán con que no le hagas caso. Si tú eres honrado y honesto, te va a ir bien. Pues
Al final de tu vida te sorprenderás con que ni la honradez, ni la bondad, ni una vida de sacrificio le pueden proveer lo que solo Cristo puede proveer a los pecadores. Una sustitución, ¿sí?, para perdonar tus pecados, que sean castigados, juzgados y castigados tus pecados, perdonados, y que se impute una justicia perfecta para que podamos entrar al cielo. Esa es la obra de Cristo. Ni la honradez, ni la honestidad, ni una vida de sacrificio te puede conceder esto. Es el Evangelio, son las buenas nuevas de salvación. Todo el que cree en Cristo será salvo. No hay otra manera. Una justicia perfecta para ser recibido por Dios. En cuarto lugar, hermano, el cristianismo verdadero conlleva que trabajemos con nuestros corazones y no solamente en las apariencias y en el cumplimiento externo. O sea, si nosotros nos vamos con la palabra, la escuchamos domingo a domingo y solamente cerramos la Biblia, la llevamos y no volvemos a tratar los asuntos, hermano, no, así no, así no. Tenemos que tratar con nosotros mismos, con nuestros pecados personales, con nuestras debilidades, con nuestras circunstancias, tratar con nosotros mismos por medio de la palabra. Porque si somos buenos para aplicarle la palabra a la esposa, o la esposa es buena para... Oíste lo que dijo, ya nomás se ve que se mueve el codo, ahí te están hablando acá, y el codazo, ¿no? ¿Ya? Pero, ya, hermano, dejemos que nuestra esposa trabaje con su vida, juntamente con Dios. Y esposa, deja que tu esposo trabaje con su vida, trabaja con la tuya, y tu esposo trabaja con la tuya. ¿Sí? Porque si nos empezamos, no, ay, traes volando una mosca, ¡paz! Ay, pues tú traías algo ahí atorado, ¡paz! Y no, pues vamos a estar en un pleito de nunca acabar, ¿no? Usted no es el Espíritu Santo para su esposa o para su esposa. Ayudémonos, oremos unos por otros, ¿no? Pero necesitamos trabajar con nuestros corazones y no solamente con las apariencias y el cumplimiento externo. Solo trabajando con el corazón evitaremos caer en el horrible pecado de la hipocresía. Cumplir externamente sin tocar el corazón. En quinto y último lugar, la llenura del Espíritu Santo es nuestro deber y al mismo tiempo nuestro gozo en toda ocasión. Si no es el Espíritu Santo el que nos llene, seguramente otras cosas llenarán nuestra alma. Y si no son los valores, las enseñanzas, los criterios de la palabra, entonces nuestra mente estará lleno de mil cosas, quehaceres diarios, pero no estaremos trabajando en el proceso de la santificación de nuestras almas. Necesitamos trabajar con nuestro corazón. Oramos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes, necesitamos de tu gracia, de tu favor, necesitamos ser perdonados de nuestros pecados. Necesitamos ser ayudados por tu poder y por tu gracia para poder trabajar en forma directa en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, a fin de que vivamos vidas agradables, que lleven fruto, que lleven honor y gloria a tu nombre. Señor, te damos las gracias porque siendo nosotros pecadores caídos, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para perdonarnos, para librarnos de la condenación. Nos levantaste de la muerte espiritual a la vida. Y por ello, Señor, te bendecimos y te agradecemos, Señor. Nada merecemos. Somos indignos de ti, Señor. Como dijo el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Así cada uno de nosotros, Padre, no somos dignos de tu gracia y de tu misericordia. Te pedimos, Padre, que nos hagas, aunque sean los más pequeños, en tu reino, Señor, en tu casa, en tu reino, en tu amor. Pedimos que derrames tu bendición sobre
esta tu iglesia, Señor, y que ayudes a cada uno conforme a la necesidad espiritual que cada uno tiene, Padre. Te bendecimos y te damos las gracias por tu evangelio, porque tú descendiste del cielo para maravillarnos, Señor, con esta obra gloriosa que es la redención. Te bendecimos, Padre, eternamente serás exaltado por esta obra maravillosa. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.